Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Camacho y soy su profesor de psicología cognitiva. El día de hoy vamos a dar los antecedentes o vamos a ver los antecedentes que dan lugar a la formación de la psicología cognitiva como ciencia dentro de la psicología. La psicología cognitiva, más que una rama de la psicología, es una parte de esta que resulta de la evolución y crítica de diferentes enfoques previos. Empecemos por mencionar dos primeras escuelas de psicología que dan entrada a este sustento de la psicología cognitiva, que son el estructuralismo y el funcionalismo. El estructuralismo, en principio, busca comprender la estructura de la mente o del cerebro y sus percepciones, analizando los elementos que la constituyen, es decir, las emociones, la atención, la memoria, la sensación, que también van a ser eje de estudio de las demás corrientes, pero empiezan a verlo desde la parte de la estructura, desde la estructura del cerebro. El principal exponente del estructuralismo fue Wilhelm Wundt, quien desarrolló y utilizó principalmente el método de la introspección, que es un método muy importante en psicología actualmente, el cual consiste en desmenuzar los componentes de un proceso en sus componentes elementales. Un ejemplo del método introspectivo es una técnica que actualmente se utiliza también, por ejemplo, en investigación en educación desde el enfoque de la ciencia cognitiva, que es el Think Aloud. Aquí hagan de cuenta que para entender un proceso, la persona al realizar una tarea como al resolver un rompecabezas o al resolver alguna tarea que requiera una carga cognitiva o un proceso determinado, lo que hace es que va diciendo qué es lo que está pensando para ir entendiendo el proceso. Es decir, cada uno de los pasos, y así comprendemos en general o podemos comprender cómo está llegando a esa solución. Y es la manera en que podemos entrar a su mente y comprender qué es lo que está sucediendo para que dé una respuesta particular. Contraposición al estructuralismo, y yo me atrevería a decirlo como complemento, el funcionalismo, más que darle mayor importancia a la estructura del proceso, se enfoca en qué es lo que hace la gente y cómo lo hace. Es decir, se enfoca en el proceso, ojo, no niega la estructura, y utilizan métodos más flexibles. Es decir, el método que me logre ayudar a comprender este proceso, la función de este proceso, la practicidad de este proceso, pues es utilizado. Y es aquí donde surge lo que es el pragmatismo. El pragmatismo está muy cool porque cree que el conocimiento es válido en la medida que es útil. Es decir, ¿qué es lo que hacemos con nuestro conocimiento? Esta corriente dentro de la psicología cognitiva ha sido muy importante y es el pilar actual de la psicología del aprendizaje y de estudios, por ejemplo, de la memoria. Dentro del pragmatismo también vamos a encontrar figuras bien importantes como lo va a ser John Dewey, que va a ser uno de los padres de la psicología educativa, sino que el padre de la psicología educativa implementándola en la Universidad de Chicago. Es aquí donde aparece un personaje muy importante, no solo de la psicología cognitiva, sino de la psicología en general, y me refiero a William James. Prácticamente James hace en Estados Unidos lo que Wundt hizo en Alemania. Y aquí comienzan a desarrollarse las bases de la psicología contemporánea en Estados Unidos, ¿no? Poniendo en la mesa temas como la atención, la conciencia y la percepción, entendiéndose con herramientas científicas en la psicología. James desarrolló una escuela de la que surgieron psicólogos muy reconocidos que igualmente fueron precursores en sus diferentes áreas. Por ejemplo, tenemos a John Dewey, quien hasta la fecha es referente en los estudios cognitivos del aprendizaje y al que se le deben otras aproximaciones. Por ejemplo, todos ustedes quizá hayan escuchado sobre que el niño aprende a través de la experiencia, el aprendizaje experiencial. Pues bueno, ahí el que desarrolló todas estas teorías y todas estas evidencias científicas fue precisamente John Dewey. ¿Se acuerdan que mencioné que el funcionalismo más bien era un complemento mutuo del estructuralismo? Pues bien, la verdad es que no me debo llevar el crédito, ya que aquí el crédito lo tiene el asociacionismo. El asociacionismo
fue un grupo de personas entre las que encontramos a Hermann Ebbinghaus, y al que le vamos a deber los estudios sobre la curva del aprendizaje. Asociacionismo examina cómo los elementos de la mente pueden asociarse con otros elementos mentales, claro, lo que resulta en una forma de aprendizaje. Si les gustan las teorías de la educación, les será familiar la palabra andamiaje, por ejemplo, que regularmente se le atribuye a Piaget, pero vamos a ver que esta palabra o concepto la manejaba Brunner. Bueno, pero ese es otro tema. Solo a manera de ejemplo mencionaremos que dentro de este proceso lo que hacen los asociacionistas pues es integrar tanto la visión del estructuralismo como la visión del funcionalismo. Y tienen por ahí algunos 3 elementos bien interesantes, entre los que son la continuidad, que es la asociación de cosas que tienden a ocurrir al mismo tiempo, la similaridad o similitud, creo que así se traduce, que es la asociación de cosas con características o propiedades similares. Y por último, el contraste, que es la asociación de cosas con polaridad distinta, como frío o calor, ¿no? Esto puede parecer como medio vago, medio ambiguo, pero posteriormente, cuando hablemos de atención y de memoria y de otros procesos, van a ver que esos conceptos van a volverse muy relevantes. Más o menos a la par del asociacionismo surge el conductismo, que creo que ya todos ustedes deben de conocer. Y bueno, aquí vamos a tener diferentes personajes que principalmente en su conjunto explican que el comportamiento puede ser entendiendo estos procesos de estímulo-respuesta. Primero vamos a ver a Ivan Pavlov, el que hizo el experimento con el perro que salivaba al escuchar un sonido. Y Pavlov fue premio Nobel, por cierto. Desarrolló lo que conoceríamos o lo que conocemos como condicionamiento clásico. Después Watson, Pavlov era ruso, y Watson en Estados Unidos se lleva este conocimiento y empieza a desarrollar esta misma metodología. Después llega Skinner, que sí fue bien hardcore, sorry a los conductistas, no es nada personal, solo estoy platicando la historia. Skinner sí era bien hardcore y sí, no hay evidencia como tan clara, pero se ha llegado a decir incluso que rechazaba los procesos mentales en pro de los procesos de aprendizaje a través del estímulo-respuesta, en donde la recompensa y el castigo formaban un papel principal. Ya era el día siguiente, hermanos, y yo había procurado portarme lo mejor posible, mañana y tarde. Seguirles la corriente como un chavalco de fenómenos, bien sentadito en mi sillón de tortura, mientras ellos seguían pasándome tremendas escenas de ultraviolencia en la pantalla. Y es aquí donde él desarrolla lo que viene siendo el condicionamiento operante. ¿Se acuerdan de las cajas de Skinner, donde la ratita palanqueaba para obtener un alimento? Esto sería el estímulo-respuesta, ¿no? Entonces él aprendía a palanquear porque el estímulo era el alimento. O bien evitaba ciertas conductas cuando se le daba alguna electrificación. De hecho, aquí en la escuela tuvimos un bastante tiempo estas cajas de Skinner. Tienen algunos retractores ya después de que rechazaban esta idea de que el comportamiento se reducía a observar, a la conducta observable, ¿no? A estos estímulos respuesta. Y los retractores de esto son los que dan pie a lo que se llama la revolución cognitiva. Vamos a ver a un personaje muy importante que además incorpora la parte social o el aprendizaje social, a quien le debemos la psicología cognitivo-social. Vamos a tener a Albert Bandura, ¿no? Él sí dijo, no podemos comprender el comportamiento solo con base a estos estímulos y respuesta. Y Bandura, quien falleció hace pocos años realmente, pues va a ser un elemento muy importante en esta revolución cognitiva. En los años 50 se da esta revolución cognitiva o cognitivista,
que da pie a la psicología cognitiva, la cual considera que el comportamiento humano puede entenderse a través de cómo es que piensa la gente. Y es aquí donde vemos que que madura la idea de la psicología cognitiva, ¿no? Finalmente, para finales de los 50 empiezan a haber avances en términos de la inteligencia artificial, del desarrollo de las máquinas, y llega Turing con la máquina de Turing, donde se demuestra que las computadoras pudieran incluso resolver algo de una manera más efectiva que los humanos, en donde la psicología cognitiva empieza también a tomar elementos de las computadoras y la inteligencia artificial para tratar de explicar varios procesos mentales. Y hasta la fecha tenemos muchos de esos estudios también en la psicología cognitiva, ¿no? Y bueno, ese sería como un resumen, un panorama de cómo es que se conforma la psicología cognitiva. No la podemos entender sin el hecho de entender que es un suceso histórico, que más que una corriente es el resultado de los aciertos y errores que se llegaron a tener en la psicología, y actualmente es la base para comprender prácticamente los procesos de aprendizaje, incluyendo atención, memoria y otras áreas. La retoman para precisamente explicar estos fenómenos en otras áreas del conocimiento. Espero que el video les haya sido de agrado, y espero que hayan aprendido algo. Espero verlos pronto y espero que se encuentren bien. Cuídense mucho. Bye.